Universidad San Sebastián, una gran universidad, presenta Agenda Nacional en CNN Chile. ¿Qué tal? Bienvenidos. Comienza Agenda Nacional. Como siempre, temas país, temas importantes. Tal vez uno que no se ha llevado a los medios de comunicación con la suficiente fuerza, con el suficiente énfasis, viendo la gravedad del problema. Nos referimos a la salud bucal, la salud dental de los chilenos. Miren, un chileno visita el dentista en promedio una vez cada 10 años. El 98% de los chilenos tiene algún problema de salud bucal. Ha aumentado el cáncer bucal en un 5%. Mire, de 35 a 44 años, el 80% de los chilenos no tiene su dentadura completa. O sea, y en promedio han perdido 6,5 piezas antes de los 44 años. Y solamente un 1% de la población mayor de 65 años tiene toda su dentadura. ¿Por qué? Eso es lo que vamos a entrar a analizar. Saludamos de inmediato, partimos por las damas. Doña Isabela Barca, hola. Bienvenida. Es académica del INTA, magíster en salud pública, dentista también. ¿Cómo está? Hola, buenos días a todos y a todas. Presidente del Colegio de Cirujanos Dentistas, ¿cómo está usted? Roberto Irribarra, bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Saludamos por allá a don Mario Villalobos, quien está a cargo de las redes odontológicas del Ministerio de Salud y jefe de gabinete del ministro. Del subsecretario de redes asistenciales. Del subsecretario de redes asistenciales. Bienvenido. Don Sergio Castro, decano de la Facultad de Odontología de la Universidad San Sebastián. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. Bueno, la pregunta es súper básica, ya que estamos con ustedes que son especialistas en diagnóstico. Y yo creo que en esto tienen una radiografía bastante clara. Partimos por usted, decano. ¿Cuál es el diagnóstico que hace usted de la salud bucal de los chilenos? Yo leí algunas estadísticas, pero estas tienen otra mirada más del especialista, más allá de los números que yo di. Bueno, efectivamente, los números que usted dio hacen diagnosticar la salud pública como complicada en nuestro país y con un diagnóstico reservado. Yo creo que no tenemos clara, o no hay una claridad respecto de cuál es el camino que tenemos que seguir para revertir esto. Los niveles de desarrollo que tiene nuestro país deberían llevar a que hay un subsidio a la demanda en la atención de salud bucal de los chilenos. Mario, ¿qué diagnóstico ustedes del Ministerio de Salud pueden hacer de la salud bucal de los chilenos? Yo coincido con la opinión de Sergio, pero creo que a diferencia de él, nosotros sí tenemos claro hacia dónde tenemos que apuntar, hacia dónde tenemos que caminar, ¿ya? La verdad es que tenía un problema de atención de los pacientes porque no era prioridad dentro del Ministerio la salud bucal de los pacientes durante muchos años. Y esto quedó demostrado que cuando se hizo la reforma, la oficina de odontología quedó en una subsecretaría que era de salud pública, donde se hacen los estudios, básicamente, y no se creó en redes, que es donde se ejecutan los distintos programas que se preparan. Y nosotros creamos esa oficina odontológica de esta subsecretaría de redes, de modo, como primer paso, obviamente, actualizar todos los equipos odontológicos que no se había hecho durante muchos años, que estaban muy abandonados. Y, por otro lado, en salud pública comenzamos a elaborar programas nuevos de atención orientados básicamente hacia los preescolares, cosa que no se había hecho. ¿Qué porcentaje de la población tiene cobertura y atención dental ministerial? Todos los pacientes que están en FONASA tienen atención odontológica. Nosotros sabemos que por distintas razones es imposible atenderlos a todos, pero todos aquellos que tengan FONASA pueden acceder a los distintos planes de atención a los servicios públicos de salud. Perfecto. ¿Cómo está? ¿Usted cuál es su diagnóstico, doctor? Un poco más complejo que el que hemos escuchado. A mi modo de ver, la salud bucal de los chilenos es catastrófica. Tenemos un 70% de la población que no tiene acceso real a la atención odontológica. El 30% que tiene acceso lo hace a través de servicios privados principalmente. Y en ese porcentaje de la población hay buenos índices de salud bucal. Pero en el resto de la población los índices son catastróficos. Las cifras ya las mencionó usted al principio.
Y uno de los inconvenientes pasa también por lo que estaba mencionando el doctor Villalobos. La odontología en el país se ha manejado a niveles intermedios. No tenemos una oficina de coordinación de la odontología que pueda abarcar el problema a nivel nacional. Un 98% de los chilenos tiene problemas de salud bucal, por lo tanto se requiere una infraestructura a lo largo del país mucho mayor a la que actualmente tenemos y a la que se ha ido formando durante muchos años. Isabel, su diagnóstico. Bueno, desde mi mirada yo creo que ha habido una evolución, o sea, ha habido un mejoramiento en el tiempo de la condición de salud bucal de los chilenos. Entendemos que el Estado ha priorizado por grupos de edad el acceso a la atención odontológica en el sistema público de salud, pero han habido grandes avances con la fluoración del agua potable y otras medidas que han hecho que hoy día la situación, en mi opinión, no sea tan catastrófica como hace años. Pero la priorización ha dejado una gran cohorte de adultos, sobre todo, sin cobertura de atención y que son los más dañados. Y los que han tenido cierta cobertura nos muestran también las cifras que hay una inequidad importante que no se ha abordado. O sea, hoy día hemos mejorado, pero como en otras cosas en nuestro país, no todos hemos mejorado al mismo nivel. Antes de entrar de lleno, llega una pregunta a través del Twitter que es súper atingente. Ahí está. ¿Por qué ningún ISAPRE o seguro cubre los precios reales de los tratamientos dentales? Y una de las razones, y esta pregunta nos sirve mucho para entrar a esto, el costo, alto costo, bajo costo, defínanlo ustedes, que tiene el acceso al dentista. ¿Qué quiere responderle a don Fernando? Bueno, evidentemente la odontología es una profesión que requiere materiales, preparación, equipos, para diagnosticar y para rehabilitar. Por eso es bastante cara. Efectivamente, ningún ISAPRE, tampoco FONASA. Y como país no hemos tomado la decisión de subsidiar la atención odontológica. Porque efectivamente, como dice el doctor Iruarra, nosotros tenemos y necesitamos mucho recurso humano, mucho equipamiento para poder satisfacer las necesidades reales que tiene el país. Siempre el Ministerio ha priorizado, ha hecho esfuerzos sin ninguna duda, pero la cobertura es muy baja, bajísima, y el impacto aún menor. Y hablamos de impacto cuando el tipo está con su boca sana y tiene condiciones para manejar su salud bucal adecuadamente y mantenerse sano. Entonces es muy bajo. Oiga, pero dígame una cosa, ¿por qué? A ver, uno tiene la sensación, cuando va al dentista, y justamente usted preguntó como presidente del colegio, dice 50% del arancel del colegio de cirujano dentista. Entonces, mi pregunta es la siguiente: ¿qué tan caro es el dentista debido a la dificultad de acceso, o sea, al exceso de demanda? ¿Cómo son los valores respecto a otros países de lo que son los honorarios de un dentista? El arancel de referencia del Colegio Cirujano Dentista se realizó pensando en un dentista que trabaje 8 horas diarias, que tenga acceso a previsión, que tenga acceso a su ISAPRE, que pueda pagar sueldos razonables a su personal, correcto, que tenga infraestructura adecuada, que la actualice periódicamente, que él tenga tiempo de actualizarse, de estudiar y mantener sus estándares. ¿Ya? Y en base a eso, ese arancel cubre esas expectativas. Pero hoy día es muy difícil encontrar un dentista que que trabaje 8 horas diarias. ¿Ya? Personalmente llego a las 15 horas diarias. ¿Ya? Y no es que me esté quejando por mí, pero el nivel de remuneraciones de los dentistas hace que los dentistas tengamos que tener ese tipo de jornadas. Y que muchas veces debamos atender muchos más pacientes en un tiempo determinado para poder llegar a niveles de ingreso que nos permitan mantener nuestra infraestructura y realizar nuestros tratamientos en forma adecuada. Ahora acá la pregunta: factor cultural en los chilenos respecto a la importancia que se le da a la salud bucal, porque existe a lo mejor por acceso, pero también por cultura, la idea de ir al dentista cuando uno ya tiene dolor, y no en forma preventiva, porque a veces hay bastante gente que tiene los recursos para ir. Pero hay otro sí, y hay un factor cultural previo también, que va en el camino de la prevención, ahí el diagnóstico suyo. Pero eso está cambiando un poco. La gente más joven se preocupa mucho más hoy de tener una dentadura sana, sí, entiende que es importante para las relaciones sociales. Eso está cambiando fuerte. Sin embargo, todavía hay sectores importantes de la población que como que asumen
que la pérdida de piezas bucales es parte de la vida natural. O sea, no, yo perdí el diente y como las canas. Estoy envejeciendo, Claro. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Ya? Un diente por Claro, la verdad que eso es muy fuerte y eso hace que también busquen con menos intención la reparación. Las mujeres se fijan mucho más en eso. Las mujeres sí están siempre muy conscientes de lo importante que es la estética. Es muy dramático. Bueno, la mujer, como dice el doctor, se preocupa más en general de su salud, consulta más tanto a nivel general como a nivel odontológico. Pero el tema cultural ligado a la consulta precoz tiene que ver también con el mito del dolor y de lo terrible del aparataje vinculado a la atención odontológica, que también ha ido evolucionando con el tiempo y ha hecho un poquito más amigable la consulta odontológica para que las personas asistan más temprano. Las políticas públicas han intentado orientarse hacia lo promocional y preventivo. Ya dijimos, dejando de lado a una gran cantidad de población el acceso a la rehabilitación o a la restauración del daño. Pero, claro, falta mucho camino para que en los hogares chilenos esté instalada una conducta de promoción de la salud oral y del cuidado para mantenernos sanos. Acá, ¿cuál ha sido la evolución, y ahí se los pido, como dentista, en el tema del dolor y la relación con el paciente? ¿Cómo han debido evolucionar? Porque a lo mejor uno decía, mira, la relación del dentista con el paciente es más técnica. No es como la del médico, que a lo mejor es un poquito más integral. Pero en el tiempo, eso como que ha ido cambiando y había una cercanía más hacia conocer los hábitos de la persona y por supuesto también preocuparse de no pasarlo tan mal cuando uno va al dentista. Sí, yo creo que ha habido una evolución muy grande. Hoy día la gente que sí tiene acceso a odontología de buena calidad, tiene educación en promoción y prevención de la salud, hay equipos e instrumentos que hacen que la consulta sea muy poco invasiva, muy poco dolorosa. Eso ha cambiado mucho, pero la gente que sí tiene acceso a una odontología de un nivel claro, que es más cara y que es muy poca gente la que la tiene. Pero en nuestro país. Pero eso ha cambiado mucho. Y la educación, en odontología, en general en toda la facultad de odontología, está con un modelo muy holístico hoy día del paciente, o sea, una mirada integral del paciente, porque muchas de las cosas que pasan en la boca tienen que ver con enfermedades sistémicas o el estado general del paciente. Entonces hay una mirada un poco más distinta. ¿Usted quería aportar algo? Sí, era en el sentido de que asociamos el dolor a la atención nuestra, pero cuando los pacientes tienen una cultura de atención odontológica, normalmente no llegan con situaciones muy dramáticas al dentista. Entonces, las personas que no han tenido atención sistemática, que tienen abandonado su sistema bucal durante muchos años, llegan a la consulta dental con problemas muy serios. Y eso ocasiona dolor. Claro, llega con la crisis. Llega con dolor. Llega con la crisis. Exactamente. Entonces, vamos a hacer una pausa y estamos de vuelta. Recuerden, Twitter, acá en @AgendaNac, o en el hashtag Agenda Nacional, para sus consultas, sus aportes, así que las estamos esperando. Aquí nos llegó de Diógenes, de Carlos Wilson, de Fernando Puentes, de Carol Bukasovich, en fin, ya han llegado algunos Twitter y los vamos a estar incorporando al programa. Estamos de vuelta acá en Agenda Nacional. Salud bucal de los chilenos. ¿Cuáles han sido los casos exitosos o no exitosos en materia de prevención? Prevención que va desde qué edad y cómo se ha podido ir implementando y la experiencia acumulada. ¿Qué casos de fracaso también nos han enseñado? Yo soy bien pesimista en relación a este tema. Yo creo que la prevención en odontología no ha sido exitosa hasta el momento, porque por algo tenemos el daño que tenemos. Y la política nuestra del Ministerio ha sido básicamente hacia la prevención ahora, porque el daño que tenemos es extremadamente grande y que no tenemos los recursos para solucionarlo. Eso tenemos que ir disminuyendo el daño en el futuro, pero básicamente nos tenemos que enfocar en la prevención. Y en relación a eso, un poco con lo que habíamos conversado en el bloque anterior, en esto de ir preparando a los niños en la conciencia del autocuidado, es que hoy día tenemos planes que, lo conversábamos antes de entrar acá, en el caso de la alimentación, les enseñan, antes de comenzar a comer ya les cambiaron el vaso de jugo por un vaso de agua,
tienen comida saludable, les dice por qué van a comer lo que van a comer, por qué es sano que coman eso. Nosotros en 10 años más vamos a tener niños que van a ser pero expertos en el tema nutricional. Se está enfocando básicamente eso es muy importante, ¿ya? Y el otro tema, el tema de la atención y el miedo que también hablábamos, que es un tema histórico. Nosotros en el caso de los servicios públicos, hemos trabajado creando los que se llaman los CEFAM de excelencia, y estamos trabajando en un bono en que les vamos a pagar por la satisfacción de los usuarios. O sea, mientras más satisfechos estén los usuarios con la atención, mejor va a ser para los funcionarios, para que van a recibir un bono por la forma en que atendieron a sus pacientes, y eso creo que también va a provocar un cambio cultural importante. No existe, usted no tiene la percepción, le pregunto a lo mejor a la mesa, los que quieren responder, que la salud bucal, en términos de política de Estado y en términos de las personas, pasa a ser un lujo, que primero tenemos que solucionar otros problemas, después la salud bucal, sabemos que hay una importancia que es parte de la salud integral de una persona, no solamente hay problemas físicos, orgánicos, y también temas psicológicos vinculados a la salud bucal. O sea, si bien la proporción que ocupa la boca y sus partes en el cuerpo es pequeña, el impacto que tiene el daño en la salud bucal, en la calidad de vida, en la parte emocional y de desarrollo integral de la persona es muy significativo. O sea, en ese sentido, si miramos la política pública desde el responsable de resolver el daño instalado, claramente estamos en una desventaja enorme. Pero también podemos pensar que la responsabilidad del Estado tiene que ver con dar las condiciones, educar, generar las condiciones de equidad, de acceso a conductas saludables al interior de las familias y de las comunidades para evitar que se genere ese daño. Y ahí estamos llegando antes de la prevención, en la promoción de salud. O sea, si apuntamos hacia allá, cada peso invertido probablemente se va a traducir en muchos más resultados en salud en el futuro. Doctor. El problema es que cuando se hicieron las leyes de salud en Chile, dejaron a la boca afuera. Nos dejaron, marginaron el sistema estomatognático de la atención bucal, de la atención en salud, como si fuera un sistema extraño, aparte. Y eso ha originado la percepción de que es un lujo atenderse en odontología. Las leyes no obligan a FONASA, por ejemplo, a tener odontología de libre elección. No hay bonos emitidos por FONASA y, por lo tanto, el sistema privado tampoco genera recursos para la atención odontológica. Y eso ha acumulado un daño catastrófico en la población, en toda la población. Y quienes tomamos las decisiones acerca de la política de salud bucal no tenemos problemas de salud bucal, porque nos atendemos en el sistema privado. Claro. Entonces no vemos eso en la forma tan dramática que realmente lo ve un poblador que tiene que relacionarse con su señora, con su boca en mal estado, que tiene que ir a buscar pegas en un diente. O son muchos dientes. Pregunta, ¿hay harto poco dentista en Chile? A ver, yo primero que quería hablar de la medida de salud pública exitosísima que fue y que sigue siendo la fluoración de los abastos de agua en el país, lo que claramente en las últimas estadísticas disminuyó el daño en los niños menores. Es muy rentable esa medida, la OMS creo que la tiene entre las medidas de salud pública más mejor costo-beneficio y efectividad. Hay uno mucho dentista en Chile, yo creo que, tal como dice Roberto, el daño es muy grande. O sea, tenemos un daño instalado, de acuerdo a las cifras que tú entregaste, que es muy grande. Sí. Hoy día aproximadamente estudian 12.000 alumnos odontología en pregrado, 12.000, en las diversas universidades, y se calcula que hay alrededor de 11.000, si me equivoco, dentistas, 15.000, dice el colegio, y tenemos un grupo sin registro, porque el colegio, como es de filiación voluntaria, no tiene un registro exacto. No sabemos cuántos colegas extranjeros han entrado por el convenio Andrés Bello, cuántos han convalidado. La verdad es que no tenemos cifras reales. Yo creo que de acuerdo al daño que hay, efectivamente no sobra ningún dentista en Chile. ¿Faltan? Sí. Miren, bueno. Fernando Puente nos hace una pregunta muy de sentido común, muy atingente. Dice, ¿los dentistas extranjeros son más baratos y tan profesionales como los chilenos? ¿Y menos ambiciosos quizás? Es un juicio. Es un juicio, sí. No sabemos, no tenemos un instrumento que nos permita medir y comparar la calidad de los dentistas chilenos con los dentistas extranjeros. El examen nacional en medicina sí arroja una
Una cifra que nos podría servir para comparar. Los médicos que se reciben en Chile reprueban el examen nacional en un 12%. Los extranjeros que dan este examen nacional para poder trabajar en Chile lo reprueban en un 78%, si no me equivoco. Entonces, respecto a los dentistas extranjeros, porque... Hablemos de cifras primero. Sí. Nosotros, el registro nacional de la superintendencia habla de 11.593 dentistas registrados. ¿Ya? Esos son los que están registrados en la superintendencia como prestadores individuales, de los cuales aproximadamente 2.500 están inscritos como especialistas. Esa es la verdad. ¿Ya? En el tema de los extranjeros, por razón del cargo que yo tengo, tampoco puedo entrar a hacer un juicio de valor sobre la calidad de cada uno de ellos, pero no tenemos especialmente queja importante en número de la forma en que ellos realizan su labor. Eso es un hecho de la causa, es real, en el caso del servicio público. Y en el tema del precio, que es lo que más se consulta, porque todo ha estado vinculado muy ligado a lo económico la conversación. O sea, pero yo creo que la persona que consulta puede referirse también a las diferencias en el origen, dependiendo del origen del profesional que llega y cuál es la condición económica en su país y su situación personal, va a depender de qué expectativas tiene de rentabilidad de su trabajo en Chile. Usted cuando comenzamos el programa dijo, nosotros tenemos claro hacia dónde hay que ir. ¿Hacia dónde hay que ir? Pero lo primero que nosotros hicimos cuando llegamos al Ministerio, lo que les contaba recién, era renovar la infraestructura. O sea, nosotros hemos gastado los últimos 2 años 5.000 millones de pesos en renovación de infraestructura, porque teníamos equipos que era indigno no solo para atender la atención de los pacientes, sino además para el trabajo de los profesionales. Equipos que estaban firmados soldados, firmados con palos, una cosa indigna. ¿Ya? Invertimos y renovamos todo el equipamiento odontológico en la red secundaria, en los hospitales y algunas cosas en atención primaria que no dependen directamente de nosotros, sino de los municipios. Y compramos una cantidad importante de equipos radiológicos de última generación, nuevos ortopantomógrafos en Chile que no existían, ¿ya? Que son los equipos que toman las radiografías panorámicas completas, ¿ya? Colocamos 2 Combin, compramos, los Combin son tomógrafos de la región maxilofacial, uno en Coquimbo, otro en Arica, para aumentar disminuir un poco la brecha entre el mundo privado y el público, ¿ya? Eso es fundamental. Y segundo, tenemos claro que tenemos que ir hacia la prevención, que hablaba yo recién, cómo les enseñamos a los niños a cuidarse y todo lo demás. Y tenemos una inversión importante de dinero que son 30.000 millones de pesos en programas especiales que pagamos nosotros adicionalmente a lo que se paga por per cápita en el servicio público para la atención de los pacientes. Tenemos programas especiales de atención destinados exclusivamente para ciertos grupos. Mujeres de escasos recursos, mujeres embarazadas, hombres de escasos recursos. Ahí son 30.000 millones de pesos. Se le voy a preguntar así, que usted es la autoridad, así que se lo tengo que preguntar a usted como autoridad. Una persona que gana el sueldo mínimo, ¿tiene posibilidades de acceder al dentista no ya en el momento de la crisis, sino que para solucionar un problema menor a lo mejor, o simplemente como un control de una persona que hiciera consciente, tiene posibilidades de acceder a un dentista en un tiempo prudente, de una forma adecuada? Yo tengo mis apreciaciones al respecto. Desde el punto de vista legal tiene, porque son personas que están adscritas a la atención pública de salud, FONASA, atención tramo A, no pagan nada, no tienen copago, por lo tanto tienen acceso. El problema que tienen ellos es otro y nosotros estamos conscientes, ¿ya? Y es que probablemente esta gente, estos trabajadores están en la hora que pueden ir y que atienden los consultorios, están dedicados a trabajar y no pueden. Eso es un hecho real. Y hay algunos consultorios en algunas partes que tienen una extensión horaria para atender ese tipo de pacientes, pero todavía sigue siendo insuficiente. Yo estoy de acuerdo con usted. O sea, va a depender, lamentablemente, de cuál sea el problema y por qué quiere consultar. O sea, si bien entendemos que cuando hay recursos limitados tenemos que priorizar, y en Chile se ha priorizado por grupos de edad y edad muy específicos, incluso hay garantías en el auge odontológica, sí. Pero que dan cobertura a una edad en particular de las personas. Entonces, si alguien no se encuentra en los grupos de edad priorizados y quiere consultar solo por hacerse un examen, el acceso que tienen en el sistema público es a la urgencia odontológica. Y como dice el doctor, fuera del horario habitual, en estas extensiones horarias, quizá una consulta general y que no siempre está pensado en los espacios disponibles que tienen los ciudadanos. Doctor,
¿tiene la población en general cuáles son las limitaciones que tiene la gente fuera de lo económico para acceder a una buena atención bucal, una atención dental? Es principalmente el factor económico y el crearle el acceso a la atención odontológica. Rescato un poco lo que estaba diciendo Mario, de disminuir las brechas entre lo público y lo privado. En el sistema privado vas a una consulta, te atiendes, tienes visitas periódicas, llevas un buen control de las cosas, haces las acciones clínicas que corresponden, el dentista tiene el tiempo necesario para atender al paciente. En el sistema público eso no existe. Los programas GES están destinados y focalizados a grupos muy específicos. El ejemplo, por ejemplo, el paciente de 60 años, solo se atiende a los 60 años y es un paciente que tiene su boca en muy mal estado. Y el valor que se le asigna a esa prestación es de 270.000 pesos para un paciente que hay que hacerle muchas acciones odontológicas. Entonces, en el sistema privado eso prácticamente no alcanza para otorgarle una atención de buena calidad. Nos faltan recursos. Estamos haciendo algunos cambios al respecto también, que son importantes. Habitualmente el presupuesto en atención de salud se pagaba a través de lo que se llamaba un PPI, o sea, el pago histórico. Le iban pagando, le entregaban un presupuesto al centro de salud y con eso tenía que repartir la plata y con eso tenía que financiar todas las acciones de salud que tenía, médicas, kinesiológicas, odontológicas, todas. Hoy ya estamos trabajando en un sistema que se llama el PPB, que en odontología sigue siendo, es un piloto, pero que nos apunta hacia el lado correcto, y es decir, que lo se llaman las prestaciones, pago de prestaciones valoradas. O sea, te vamos a pagar lo que vale lo que tú has hecho. Por lo tanto, estamos entregando un incentivo a ese directivo de ese centro porque le vamos a pagar lo real. Tú estás haciendo ortodoncia fija, porque antes solo se hacía removible. Hoy día estamos pagando a este piloto a ortodoncia fija, que es un piloto que está siendo muy exitoso, y le están pagando a ese centro lo que cuesta. Por lo tanto, para él ser el director de ese centro, le conviene atender pacientes con esa modalidad e irlos dando de alta. Con el otro sistema no. Con el sistema atendían al niño de los 12 a 14 años hasta los 18 y se iba el paciente y le pagaban lo mismo. Hoy día no. Hoy día, por cada paciente que se va yendo de alta, le van pagando. Por lo tanto, al director de ese centro le conviene el sistema. Oiga, preguntas que les dejo arrojadas. Dice, ¿cuál es el argumento de las ISAPRES para no cubrir la atención dental? ¿Ya? Pregunta para usted. ¿Existe alguna web o lugar donde saber los valores referenciales y listados profesionales reconocidos? Debe ser la del colegio, ¿no es cierto? Y la superintendencia lo tiene. Prestadores individuales. Ya, el colegio tiene solo hacer en la página web también. Ah, correcto. No lo podemos publicar, sí. No se puede publicar. Es un arancel de referencia. Nosotros no podemos decirle a los dentistas cuánto tienen que cobrar. Ah, correcto. ¿No hay fijación de aranceles? No. A la vuelta. ¿Cómo estamos? ¿De vuelta ya? Oiga, estábamos conversando porque el tema de la salud bucal, el tema de los dentistas da para conversación, porque además todos hemos tenido experiencias buenas, malas, agradables o desagradables con los dentistas. Entonces, preguntamos, ¿cuál es el argumento de las ISAPRES para no cubrir la atención dental? ¿Precio no va, doctora? ¿Ustedes que saben del tema? Es una situación legal. Las ISAPRES no están obligadas a entregar las atenciones que no entrega FONASA. Entonces, si FONASA no tiene libre elección para las acciones odontológicas, las ISAPRES no lo van a tener. Las ISAPRES sí están obligadas a tener los GES que han aparecido odontológicos. Sí. ¿Ya? Y tampoco lo están difundiendo mucho. ¿Ya? Los GES odontológicos para el paciente que está en las ISAPRES es obligación de la ISAPRE cubrirlo. ¿Cuáles son las garantías que tienen? Ya que no lo están difundiendo mucho, difundámoslo nosotros. Okay. La atención integral de la embarazada, la atención integral del paciente de 60 años, la atención integral del paciente de 6 años y la urgencia odontológica. ¿La urgencia odontológica corre para todos? Para todos. Pacientes afiliados a FONASA o ISAPRE. Estas las 4 que nombra el doctor Iribarra, son obligaciones de la ISAPRE de entregarlas. O sea, una persona que tiene una urgencia le paga la ISAPRE la atención. Ojo, sí, pero hay que puntualizar hay que ir la letra chica. Hay letras chicas, ¿no? Ahí
6 diagnósticos, si no me equivoco, que ¿Ya? son considerados para la garantía de urgencia. Entonces es importante que las personas consulten en sus ISAPRE y también se eduquen en ese sentido para saber identificar, porque para una persona la urgencia es muy subjetiva. O sea, ¿Y Pero para el mayor de 60 años en qué consiste? Pero el GES corre ¿Ya? en el momento que está hecho el diagnóstico. Claro. Por lo tanto, Correcto. si no hay un dentista que haga el diagnóstico, el GES no corre. Ya, o sea, Ahora, ya. Es Hay que letra tener muy chica. claro también cuál es el protocolo que tiene su ISAPRE. Claro. Porque la persona puede ir con su urgencia a su dentista y sucede que si no es prestador de ISAPRE Sí. o no- y perdió... La lupa. Claro, no, perdió General con la ISAPRE lupa, que vamos con la tiene sus lupa, propios- vamos con la lupa. que tiene sus Reembolso. propios establecimientos odontológicos, Claro, se han ya. instalado. Entonces ya, con sus invitemos a la propios gente que se profesionales. informe al respecto. En su ISAPRE. Eso es lo ¿Y que mayor de quiero. 60 años en qué consiste esta atención garantizada? Solo 60, no mayor. Solo 60, solo No 60 mayores, años. 60. Tiene derecho a atención integral. ¿Qué significa eso? Que en el momento que entra, él se le hace un diagnóstico y él debe salir con una salud integral, significa sano. Es decir, tiene derecho a la O sea, tengo- caries, con exodoncia, 60 años tienes- prótesis. Con 60 años tiene un año para ponerse al día. Exactamente, un año. Hasta 60 años, 60. 11 meses, 29 días. Si Sí, llegó claro. el día que cumplió 61, le van a decir que ya no está Que ya no garantizado está por la dentro ley. del- Exacto. ¿Las urgencias son subjetivas o no? ¿O están muy, muy establecidas? O sea, tal como La- dice Isabel, los diagnósticos están súper claros, ¿Ya? pero como también decía ella, la urgencia para el paciente es muy subjetiva. Ya. Algo que puede ser urgente para él, la Puede verdad ser es que no una es. urgencia estética, por Claro, ejemplo, puede ser no sé, una estética, obturación que se en una fracturó pieza un diente anterior, anterior, se ve claro. para una persona una urgencia y no está conocida. Bueno, ya sabemos como entonces, urgencia. si usted cumple 60 años hoy día, tiene 365 días días para- para ponerse al día. Igual que, 364. salvo que ya. este año bisiesto. Eso- Igual eso- en los niños de 6 años. Ya, y los También. niños de 6 años también. También. Es el año de 6. Ya, entonces lo Una primero, paciente embarazada. tomar, También. Ahora, yo, a tomar raíz el contrato de eso, ISAPRE, leerlo muy bien. Sí. ¿Ah? Ir a A raíz consultar de cuál eso es su yo hacía el cobertura comentario odontológica. que culturalmente consideramos que la pérdida de pieza dentaria es parte de la vida. Porque en el caso de los 60 años la subconsulta es inmensa, o sea, la gente sabe. El GE es una obligación de nosotros atenderlo. En los consultorios a la gente que cumple 60 años los llaman por teléfono, los buscan, y le dicen usted tiene derecho a atenderse y les avisan. No es que la gente no esté informada. Ya, los buscan y les avisan, porque es importante porque son prestaciones que están pagadas, están financiadas. Y la gente, muchas de esas no va. Y es porque hay una cultura de aceptación del daño, eso es un hecho real. Nosotros incluso habíamos pensado que lo podíamos ampliar un poco, eso Pero ahí lo está el conversamos problema mucho. de la oportunidad. A los 60 años la mayoría de las personas están trabajando, sí. están ocupadas. Ya, entonces, acceder en los horarios habituales es muy muy difícil. O sea, claro, Y sí. los empleadores no dan permiso para la atención dental, no la consideran una necesidad médica. Entonces arreglemos el tema por último legalmente, como nos gusta tanto hacer leyes en Chile, diciéndole, como tiene que tener una persona tiempo para poder atenderse médicamente, entonces incorporarlo a lo mejor en el código del trabajo. Quizá la elección de la edad no fue la más adecuada al considerar esos elementos. Si decíamos, ok, queremos que pasen las personas a la tercera edad con una alta integral odontológica, quizá podría haber sido un poquito más tarde la garantía para que... Esa pudiesen pregunta la aprovechar. dejamos en deuda antes de irnos a comerciales. Dice, ¿existe alguna web o lugar donde saber los valores referenciales y listado de los profesionales reconocidos? El listado, profesionales? el listado Superintendencia. profesional en la Superintendencia de Salud. Prestadores Ahí están los individuales. prestadores individuales individuales, y están las especialidades que cada uno tiene. De hecho, las universidades, una vez egresados sus odontólogos, Se envían. entregan esas nóminas a la superintendencia, uno pincha en prestador individual y aparecen todos los profesionales. El valor referencial lo tienen los dentistas y generalmente a uno se lo muestran en la consulta cuando va a pagar. Y entonces uno dice, oiga, son re caros, pero como me hacen un descuento a la mitad, queda menos caro. ¿Ah? Entonces el valor referencial... Sí, pero No eso, es tan bajo eso el valor implica, referencial. ¿ya? eso implica que el dentista tiene que trabajar más tiempo durante el día y atender más pacientes en ese tiempo. Se disminuye el tiempo destinado a cada acción odontológica. O administrar mejor. ¿Ya? La verdad sí. es que el valor de referencia está muy bien hecho. Y es unidades clínicas ontológicas y el tiempo que uno debería ocupar en Claro. atender adecuadamente al paciente, esperar que tome bien la anestesia, darle el tiempo adecuado a los materiales que usa. Ahí quiero entrar, y usted sabe a qué me refiero. Porque, a ver, uno estaba acostumbrado al dentista prestador individual, su consulta, y uno iba. Y hoy día están surgiendo los centros de atención dental, ¿verdad? Que son enormes, que son de valores bastante accesibles a veces, ¿verdad? Pero la atención se ha transformado a veces en un 15 minutos te fuiste, 15 minutos te fuiste. Entonces, en ese sentido, ¿hacia dónde deberíamos apuntar para tener una buena calidad en la atención y a tener, por supuesto, los valores accesibles? Porque lo convertábamos y los materiales baratitos y ya, y que se vaya rápido. Claro. Sí.
Por la aplicación de la Ley de Derechos y Deberes del Paciente que apareció ahora en octubre, que fue promulgada, uno está obligado a informar a los pacientes todo lo que está haciendo. Eso implica tener más tiempo para poder explicar y realizar las acciones de acuerdo a los protocolos clínicos establecidos. Cuando hay lugares en que te exigen atender 6 pacientes por hora para atender las urgencias, o te asignan 15 minutos, como decía el doctor, es imposible explicarle al paciente el efecto de la anestesia, explicarle que hay que esperar un determinado tiempo, que la extracción puede tener tales o cuales complicaciones. Se perdió esa relación. Los cuidados que debe tener con el tratamiento que tú hiciste, las complicaciones, porque ocupas un material y no otro. O sea, hay una serie de cosas. Que te vuelva a pasar. Sí, claro. Central. Nosotros en este aspecto, en el servicio público, en estas canastas que decía yo, en la salud privada, en la atención primaria, las pagábamos por trabajo hecho, tratamiento hecho, trabajo pagado. Y nos dimos cuenta de que había una cantidad importante de trabajos que eran de mala calidad. Eso es un hecho real. Entonces, hemos agregado un nuevo ítem hoy día que son las auditorías. De la cantidad de plata que nosotros entregamos, están obligados los municipios a destinar un valor para auditoría. Es decir, no solamente tienen que hacer las cosas para que nosotros las paguemos, sino que además tienen que hacerlas bien. Porque si no las hacen bien, nosotros no se las pagamos. Y creo que eso es un avance importante en el control de la calidad de los tratamientos. Yo creo que ahí tiene que haber un esfuerzo institucional por el mejoramiento continuo de la calidad. O sea, a nivel salud, los prestadores no solo individuales, sino que clínicas grandes, en fin, en el área médica, para prestar una garantía auge, se acreditan. Hoy día, una clínica odontológica necesita una autorización sanitaria, pero no se han definido estándares de calidad que quizás es donde debiéramos apuntar para garantizar la calidad de la atención desde todas sus miradas, incluyendo la información, la educación, la calidad del tratamiento, de la mantención probablemente a cada uno de los pacientes. O sea, ahí la acreditación no ha llegado al ámbito odontológico y es uno de los objetivos de la década. O sea, el tema de la calidad de la atención para los usuarios. Estamos de acuerdo que la situación odontológica bucal de la salud de los chilenos es grave. ¿Existe la posibilidad de un subsidio a los insumos que encarecen esta atención? No está dentro de las políticas a corto plazo, no está en discusión, no es... ¿Se le había ocurrido? No está dentro de las políticas que están en discusión en este minuto. ¿Pero no se le había ocurrido? Nosotros estamos en otra discusión hoy día que al doctor Iribarra le interesa mucho, y es que ver el tema de FONASA. O sea, ese sí lo estamos estudiando, lo estamos conversando, estamos viendo algunas posibilidades, estamos analizando el tema, básicamente hoy día lo más importante para nosotros es el tema de la cirugía maxilofacial. Hay muchas acciones de cirugía de ese ámbito que lo estamos estudiando, lo estamos analizando, les interesa mucho a los especialistas de los maxilofaciales. Ahí estamos estudiando como un punto de partida, ¿ya? Pero subsidio a eso. Estamos estudiando la codificación. Ya. Ahora, una pregunta. Sabemos que es cara la atención, hay un consenso en eso, que sale tremendamente oneroso poder implementar este plan, pero ¿existen los recursos en general como para poder hacerlo? Porque si yo veo las utilidades de la ISAPRE, yo puedo decir que algo de plata hay. No sé si existan los recursos, porque los recursos necesarios son cuantiosos. Si quisiéramos cubrir 2,5 obturaciones a todos los beneficiarios del sistema público, tendrían que gastar casi 2/3 del presupuesto completo de FONASA para cubrirlas al 50% del arancel del colegio. ¿Ya? Entonces, no creo que los recursos estén disponibles ahora, pero hay que crearlos presupuestariamente. De alguna manera tienen que considerar a la odontología en los planes de salud para discutir en las leyes de presupuesto cómo financiamos la libre elección de FONASA para las acciones clínicas odontológicas, igual como se financian para medicina. Nos dejaron afuera, y ese es el tema. Y como nos dejaron afuera hace tanto tiempo, hoy día el daño es catastrófico y nos cuesta mucho encontrar los recursos para hacerlo. O sea, para nosotros, lo que está diciendo el doctor Iribarra es fundamental. O sea, el daño es tremendo, que no puede ser solucionado con campañas cada cierto tiempo, que la verdad es que al final se disipan y no resuelven nada. El tema es estructural. Nosotros tenemos que trabajar primero para prevenir a las generaciones más jóvenes e ir disminuyendo el daño que hay paulatinamente de acuerdo a los recursos que tenemos.
¿ya? En términos de y eso difusión, tiene que ser permanente, no a largo plazo. En términos de difusión, campañas a futuro que se pudieran ver, porque hoy día la verdad que las campañas de salud bucal las hacen la misma empresa privada a través de sus comerciales de pasta de dientes, ¿ah? Que nos enseñan lo que es el esmalte, las caries y todo eso, pero escasean campañas públicas, a lo mejor, obviamente siempre los recursos son escasos, hablo de campañas masivas de televisión, en que digan la salud bucal, aprender a lavarse los dientes, en fin, lo que sea. ¿Hay posibilidades de eso? ¿O está con poquitas lucas? La verdad es que el presupuesto de salud siempre es bastante limitado. Nosotros estamos conscientes, siempre decimos detrás de cada diente hay una persona. Claro. ¿Ya? O sea, la salud empieza por la boca, si todo entra por la boca. Pero de verdad no se ha pensado en eso porque tenemos otras obligaciones en este momento, otras prioridades que son lógicas para la situación que está el país. Pero lo estamos haciendo, como te vuelvo a decir, en el tema de los niños, en el tema de la alimentación, la Junaed, lo estamos trabajando muy fuertemente. A la vuelta de esta pausa vamos a entrar justamente en el tema de la difusión, para ver hacia dónde la tenemos que orientar. Ya volvemos. Ya estamos de vuelta acá en Agenda Nacional. Conversábamos aquí en comerciales que uno de los reflejos más grandes de la desigualdad que hay en Chile es justamente la salud bucal. A mayor cantidad de pobreza, mayor problema de salud bucal. Estamos con $17.000 per cápita. El ministro de Hacienda el otro día decía que ya Chile va a entrar a convertirse en un país desarrollado a contar de 2017. Incluso lo adelantó un año a todos los estudios pronósticos que se hacían desde algunos sectores. Dijo, no, el 2018 no va a ser el 2017. 5 años más. ¿Y qué relación hay entre la calidad de nuestra salud bucal versus el desarrollo económico? Usted. La verdad es que no va muy de la mano. O sea, como hemos estado analizando y discutiendo durante esta mañana, las cifras nos dicen que no tenemos una boca de país desarrollado. Hay un grupo de personas del país que quizá van a ser generaciones mucho más allá del 2017, que son los niños de hoy, que están partiendo bajo el programa de protección de Chile Crece Contigo, que le da condiciones de desarrollo de la primera infancia, que ayudan a que vaya a tener un desarrollo también de su salud bucal más óptimo, y programas de protección específica como las fluoraciones en los jardines infantiles, programas educativos, que van a hacer que no el 2017, sino que quizá el 2050 tengamos idealmente una salud oral más desarrollada. ¿Qué país similar al nuestro tiene un mejor sistema de salud o atención bucal? Bueno, en general los países similares y desarrollados económicamente tienen un subsidio a la demanda, que en este caso, tal como decía Mario, es la libre elección, ya sea en el sistema público o en el sistema de ISAPRE. Y eso en nuestro país es muy interesante porque la mayor infraestructura no está en el sector público, está en el sector privado. Y con una cantidad de horas ociosas muy importante. Años atrás, el Colegio de Dentistas, 10 años atrás, quizá un poquito más, hizo un estudio al respecto, encuestando a sus usuarios, y cada clínica dental se ocupaba algo así, un promedio de 2 horas diarias en todo Chile. Entonces, hay mucha infraestructura instalada, ociosa, por lo tanto, el traspasar vía bono libre elección, por lo tanto también la ISAPRE, esto a la atención privada, quizás es una solución que el país no tiene que gastar tanto para la rehabilitación. Efectivamente, para políticas de prevención, de promoción, de grupos focalizados prioritarios, tiene que seguir el Ministerio y el sector público a cargo. La campaña Sonrisa Mujer fue un exitazo. ¿Cómo se logró? Fue con la colaboración de ustedes, además. Sí, ese es un programa que se... Digo, para poder repetirlo. Sí. Es un programa que tuvo más impacto mediático que el impacto en la salud de las personas. Fue un programa muy acotado, si no me equivoco se atendieron alrededor de 30.000 personas. En total, los dentistas actuaron ahí con un arancel bajísimo, los colegiados en forma voluntaria. Las personas tenían que pagar
se inscribían en un préstamo del Banco del Estado y habían, a través de la primera dama en ese momento, habían aportes de algunas empresas para subvencionar esta atención. Pero fue un programa muy acotado, pero tuvo un impacto mediático muy grande porque apuntó directo a un drama social de las chilenas. ¿Ya? No podían sonreír, no tenían una buena relación con su pareja. Entonces estaba apuntando a solucionar una aspiración ancestral prácticamente en nuestra población femenina. Bueno, a eso me refería yo recién cuando hablaba de los programas específicos, que no quería decir el nombre para evitar polémica, pero la verdad es que ese programa no fue ningún éxito. O sea, lo único que hizo fue colocar en el momento en la palestra un tema que existía, pero que no fue acompañado con un cambio estructural, que es lo que estamos diciendo nosotros. O sea, pusimos el tema, pero no cambiamos ningún equipo odontológico a lo largo de todo Chile. O sea, nosotros llegamos 6 años después de terminar ese programa y los equipos todavía tenían 30 años. O sea, lo que hicimos fue, aquí el cambio hay que hacer un cambio real, un cambio estructural. No sacamos nada con hacer campañas que duran 1 año, 6 meses para una cantidad reducida de personas. Hay que hacer algo que sea permanente en el tiempo. Y por eso nosotros tenemos hoy día clínicas móviles que atienden a la gente que tiene poco acceso en lugares apartados. Lo que decías tú, la fluoración a los niños de prekinder, donde hay que poner el foco en la prevención. La expansión de los programas estos especiales en atención primaria. Básicamente nosotros creemos que lo que hay que hacer son cosas permanentes y no campañas que son muy bonitas pero que no permanecen en el tiempo. Sí, la verdad es que efectivamente esa campaña fue que puso el tema, que fue muy importante, y ayudó a mucha gente, los que participamos, de esa época, así que rehabilitando a mujeres, fue una experiencia muy bonita para todos. Y la fluoración de los escolares y preescolares viene de hace tiempo, o sea, también hubo renovación de equipos en otros periodos, no es que hoy día estamos haciendo. Han habido políticas de salud bucal siempre, y de acuerdo a los presupuestos que han habido. Sí, pero sí, debemos ir a una previsión. Pero hay un programa nuevo. Hay un programa nuevo que es una atención a los preescolares donde les vamos a colocar flúor en sus colegios, ya 2 veces al año, y los vamos a ir a visitar. Van desde el CEFAM al colegio a atender a esos niños y les colocamos flúor, y eso es un programa para todos los colegios, nuevo. ¿todo Chile? Los colegios públicos, municipales y subvencionados. ¿Cuál es qué enfermedades se reflejan en la salud bucal? Más allá de lo que está aquí, sino qué es lo que nos encontramos a partir de la salud bucal. ¿Cómo a qué te refieres? Me refiero a los síntomas que se reflejan de cualquier otro tipo de enfermedades que pudieran encontrarse a través de la salud bucal. ¿Con qué vamos encontrando? O sea, si yo te digo... bueno, hay manifestaciones a nivel de la cavidad oral, de otras patologías, claro, sí. Muchas. O sea, además también afecta, por ejemplo, la diabetes, que es una patología crónica de alta prevalencia en el país, que genera mucho deterioro en las personas, tiene manifestaciones orales, y cuando las personas no tienen un buen control de su salud bucal, también se agrava la condición metabólica de su diabetes, por ejemplo. O sea, el SIDA también tiene sus primeras manifestaciones cuando comienza a desarrollarse la enfermedad, también tiene manifestaciones, claro. El estrés también a través del bruxismo, que genera también daño en las estructuras orales, sí. Dolor de cabeza, dolor de espalda. Y la musculatura, sí. ¿Cuál es el paciente con enfermedad periodontal tiene más riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares? Una embarazada. En la embarazada, y por eso el GES de la embarazada también tiene problemas de parto prematuro. Cuando hay infecciones. Ahí es interesante porque todavía está instalado en la cultura de la mujer embarazada, sobre todo en las localidades rurales, donde todavía uno escucha que por cada hijo pierde una pieza dentaria, claro. Y tiene que ver un poco con el impacto que tiene el cambio hormonal durante el embarazo en mujeres que tienen una enfermedad periodontal. Entonces ahí también hay una influencia importante. Doctor, mire, la cámara 4 es suya. Y a cada uno, y a usted también, le vamos a regalar 30 segundos para que diga exactamente lo que se le venga a la mente. Bien, gracias por la invitación, por haber contado con los panelistas. Este tema hay que conversarlo mucho, tenemos que avanzar todos juntos. Trae un objetivo que es mejorar la salud bucal de nuestro país. Quienes enseñamos, quienes están a cargo del gremio y quienes están a cargo en el sector público hoy día de efectuar políticas correctas. La verdad es que todos tenemos un diagnóstico, todos sabemos lo grande que es el daño y todos queremos ir hacia allá, pero sin duda la consecución de recursos es quizás la piedra de tope que tenemos hoy día. No obstante, yo creo que el trabajo mancomunado de nosotros, de los odontólogos, es un deber para lograr mejorar nuestros estándares de salud bucal. Doctor.
Ahí también la cámara 4 es suya. También agradezco la invitación. Este es un tema que hay que conversarlo mucho. La salud bucal tiene que estar en la agenda nacional. Yo quiero llamar la atención sobre la importancia que tienen todas las medidas de prevención, que las tenemos que apoyar, tenemos que focalizar más, tenemos que hacer mucha más prevención. Pero eso no quita la responsabilidad que tenemos sobre la salud bucal del resto de los chilenos, de las personas que ya tienen instalado el daño en su boca y quienes requieren rehabilitación urgente. No podemos seguir manteniendo estos signos de inequidad en nuestra sociedad y condenando prácticamente a la gente de escasos recursos a vivir con su boca mutilada. La 3 es suya. Bueno, gracias por invitarme. La verdad es que yo quiero seguir poniendo el énfasis en lo que es la promoción de la salud oral, antes incluso de la prevención, y lo importante que es que la salud oral la enfoquemos como parte de la calidad de vida o un componente más de la calidad de vida y salud integral de las personas. A nivel de política pública no podemos hacerlo en forma aislada, a nivel de formación, a nivel gremial, o sea, debemos vincularnos con el resto del sector salud y social para abordar las inequidades que existen en la condición de salud de la población y que no nos escapamos de eso en el tema odontológico. Así que esa es la invitación. Mario, la 3 es suya. Nosotros estamos conscientes de la situación de salud bucal de todos los chilenos, y en el trabajo que nos hemos orientado básicamente durante estos 2 años, 2 años y medio que hemos estado a cargo del tema, básicamente primero fue la renovación de una infraestructura que está en muy malas condiciones. Hemos invertido cerca de 5.000 millones de pesos en cambiarla a lo largo de todo el país, en toda la atención secundaria, también en la atención primaria. Algunas municipalidades hemos hecho avances importantes. Hemos destinado una cantidad importante para mejorar la equidad que decían mis otros el doctor Iribarra recién. Hemos destinado una cantidad importante de dinero para programas destinados a mejorar la equidad, básicamente en atención de niños de escasos recursos, de colegios vulnerables. Creemos que por ahí hay que poner el acento, como decía la doctora, en la prevención y en la educación. Creo que es muy importante lo que hemos hecho en el tema de la formación de especialistas para cerrar las brechas. Estamos formando una cantidad importante de especialistas de odontología, cosas que nunca se había hecho antes. Hemos formado cerca de 30 o 40 especialistas por año y hemos creado un nuevo sistema que el próximo año vamos a incorporar 30 especialistas más durante un nuevo sistema, y ellos van a ir a solucionar gran parte de la brecha que tenemos hoy día en el sistema público de salud. Señores doctores, muchas gracias por haber estado con nosotros. Quisimos llevar un tema que tiene una importancia gravitante no solamente para la salud orgánica o física de las personas, sino obviamente para la autoestima, la salud emocional, para sentirse disfrutando de una buena calidad de vida, para poder sonreírle a la vida, y que muchas mujeres y muchos hombres al reírse no tengan que taparse con la boca, porque obviamente el pudor está ahí. Así que muchas gracias por haber conversado, y ojalá que los que les corresponda a las autoridades y a cada uno de los involucrados tomen la medida, tomen la conciencia de que es necesarísimo poder picarle el diente justamente ante el tema de la salud bucal. Muchas gracias por habernos acompañado. Universidad San Sebastián, una gran universidad, presentó Agenda Nacional en CNN Chile.